Listo, nuevamente para todos les doy la bienvenida a esta sesión sincrónica de nuestro curso Manejo Racional de Plaguicidas, programada para el día de hoy, lunes 4 de agosto del 2025. Les doy la bienvenida a las personas que en este momento están conectadas o a las personas que están escuchando la grabación de esta sesión sincrónica. ¿Listos? Les recuerdo que la sesión está siendo grabada para las personas que de pronto en este momento estén conectadas, pero que por alguna cuestión tecnológica o alguna otra razón se desconecten. Entonces va a quedar registro de la grabación para que continúen, digamos, escuchando la temática que está preparada para el día de hoy. ¿Listos? Bueno, y recuerden también que una vez finalizada esta sesión sincrónica, la grabación de la misma va a ser subida de manera nuevamente al canal de YouTube que les he compartido en esta semana anterior. ¿Listos? Entonces a todos nuevamente es una bienvenida. Bueno, recuerden también que esta sesión sincrónica es abierta. Ustedes pueden registrar sus opiniones haciendo uso del servicio de chat que tiene la aplicación Teams, o también pueden activar el micrófono del dispositivo en el cual me están escuchando para hacer sus preguntas, sus dudas, sus aportes o lo que consideren que sea relevante con la temática del curso que se está manejando. ¿Listos? Nuevamente a todos una bienvenida a esta nueva sesión sincrónica de nuestro curso Manejo Racional de Plaguicidas. Para el día de hoy tenemos, según nuestra temática que se fue socializada en la primera sesión sincrónica, nuestra temática hoy en concordancia con el contenido, vamos a mirar una parte muy general sobre emergencias y primeros auxilios. ¿Listo? Entonces, bienvenidos. Cuando algo falla en un sistema de seguridad, se presentan accidentes o emergencias. ¿Listo? Las emergencias son situaciones críticas de peligro que se deben atender cuanto antes. ¿Listo? Es decir, en el caso específico de nosotros en el manejo de plaguicidas, cualquier situación que involucre la exposición de esa sustancia en el medio ambiente o el contacto, ¿cierto? Con la persona que está operando o la persona que tiene bajo custodia esos productos, es lo que nosotros en este caso conocemos como una emergencia. ¿Listo? Permíteme aquí un momentico. Ya es. Entonces, en cuestión de manejo de plaguicidas, o en el tema de nosotros expuestos a las sustancias plaguicidas, debemos estar preparados, o se supone que el personal que tiene bajo su custodia o que de alguna u otra manera tiene algún tipo de manipulación con plaguicidas, también tiene que estar en la capacidad de tener algún tipo de preparación para generar alguna respuesta ante un eventual accidente, ante alguna eventual emergencia derivada con la exposición a estas sustancias plaguicidas. ¿Listo? Eh, cuando hablamos de esto, hablamos que tiene que tener, digamos, algunos conocimientos generales. Recordemos que de igual manera el manejo de algunas situaciones de emergencia debe ser únicamente realizado por personal experto y capacitado. Sin embargo, tal como lo indica lo que ustedes ven ahí o el título, digamos, de nuestra presentación del día de hoy, son los primeros auxilios. Los primeros auxilios son las primeras respuestas que a nivel local una persona puede desarrollar para garantizar, digamos, evitar que una situación trascienda a mayor grado. ¿Listo? Sin esto significar que se tenga que realizar o actuar con procedimientos para los que uno no está preparado, como vamos a ver más adelante. Las emergencias más comunes que están relacionadas con plaguicidas son intoxicaciones, como veíamos en la sesión del jueves, derrames e incendios, ¿cierto?
esos son las emergencias más comunes relacionadas con productos plaguicidas. ¿Listo? Para cada una de estas emergencias más comunes hay una serie de recomendaciones, en este caso que son las siguientes, ¿vale? En el caso de las intoxicaciones, por principio, en todo caso de intoxicación, lógicamente lo primero es ubicar la asistencia médica, aun cuando la intoxicación puede parecer leve. ¿Listo? Recordemos nosotros que es importante que en el área donde están almacenados o en el área de labor donde estén los plaguicidas, ¿sí? Deben estar, como mencionamos en una de las sesiones anteriores, los teléfonos de emergencia para tenerlos ahí a la mano por si ocurre alguna eventualidad. ¿Listo? No hay ninguna eventualidad que uno diga que pueda ser leve. Recordemos muy bien que la exposición al plaguicida, dependiendo del organismo de las personas, puede generar digamos, una respuesta diferente. Entonces, nosotros no podemos confiarnos con la respuesta que en apariencia puede ser leve a una persona. Estoy hablando de un mareo, de un desmayo, o de otro tipo de reacción que en apariencia, porque digamos, lo primero que también tenemos que tener claro es que quien define la gravedad de una situación que compromete el estado de salud es únicamente pues una persona que está capacitado o formada para eso, en este caso un personal médico, un personal de enfermería o un personal paramédico, ¿listo? Por eso, en algunas ocasiones, no, por eso nosotros no podemos actuar, digamos, de cierta manera, ¿sí? Frente a una emergencia. Pero, como les decía hace un momento, lo que nosotros podemos hacer en una eventualidad como estas es generar una atención, ¿sí? Y prestarle a la persona que nosotros veamos afectada lo que se conoce como los primeros auxilios, ¿sí? Esos primeros auxilios son fundamentales, ¿vale? Porque una vez la persona está expuesta a una sustancia plaguicida, digamos que entramos como en un proceso contrarreloj. Recuerden que el riesgo aumenta si el tiempo de exposición también aumenta. Entonces, mientras más rápido la persona o las personas que están colaborando actúen, ¿sí? Pues el peligro de la exposición frente a esa sustancia con la persona, pues digamos el riesgo va a disminuir. Entonces, la primera actuación es fundamental. ¿Listos? Los primeros auxilios se definen como acciones inmediatas que se prestan en el sitio del accidente con el fin de evitar la muerte o prevenir complicaciones y mejorar el pronóstico de la víctima. ¿Listo? De la víctima yo me refiero a la persona que tuvo algún tipo de exposición con la sustancia plaguicida, ¿vale? Mientras recibe la atención médica. Recordemos que la intoxicación con plaguicidas tiene una serie de manifestaciones. Los principales que nosotros o que una persona puede sentir son dolor de cabeza, debilidad, fatiga, mareos, náuseas, vómitos, visión borrosa, entre otros que pueden ser más graves. ¿Listos? Frente a cualquiera de uno de estas, digamos, sintomatologías, es necesario prestarle, como dice ahí, los primeros auxilios. ¿Listo? Dolor de cabeza, mareos, vómitos, visión borrosa. También hay que tener en cuenta que esos síntomas, si ustedes los analizan los anteriores, pues son síntomas que también están relacionados con otro tipo de eventualidades, ¿cierto? Un mareo puede estar asociado a una persona que no, digamos, no ha consumido alimentos, ¿sí? O lo mismo un vómito puede estar también relacionado con el consumo de un alimento que no tiene nada que ver con el uso de los plaguicidas, ¿sí? Entonces, también hay que tener en cuenta la labor o en este caso el antecedente de la persona, si me hago entender, ¿listo? Lógicamente no es que si una persona manifiesta en esta serie de síntomas, no es que no se le tenga que poner atención, ¿sí? Lo que pasa es que hay que actuar con más prontitud si nosotros sabemos o conocemos que la persona estaba manejando de alguna manera plaguicidas, ¿sí? Si una persona normal que no tiene contacto ni en bodega ni en mostrador, ¿sí? Tiene unos síntomas como mareo, como vómitos, pues había que valorarla de otra manera. Si me hago entender, diferente a la urgencia que manifestaría si se sabe que esos mismos síntomas los está presentando una persona que tuvo o está en contacto con plaguicidas, digamos que ahí sí entra la urgencia de hacerle una atención inmediata, ¿vale?
Entonces, por eso hay que obrar ahí en consecuencia, es decir, asumir que la persona, nosotros sabemos que está manipulando, tiene contacto con plaguicidas y manifiesta estos síntomas, tenemos que asumir básicamente que está en un proceso o que está, acaba de sufrir una intoxicación. Hay que obrar en consecuencia, es decir, hay que asumir que la persona está intoxicada. ¿Listo? Las personas que trabajan con plaguicidas deben ser informadas de estos síntomas para que en caso de sentirlos suspendan su trabajo y busquen rápidamente ayuda. ¿Sí? Por eso es necesario también la actualización con estos cursos. ¿Sí? Estos cursos se suman, ¿sí? O complementan de alguna manera también toda la información que, digamos, la empresa realiza. ¿Sí? La empresa como tal, en sus áreas de talento humano, bueno, de personal, el área de seguridad y salud del trabajo, la ARL, o las mismas empresas de plaguicidas que a veces también ellos hacen una parte de las mismas empresas de los que las empresas que fabrican los o distribuyen les distribuyen a las comercializadoras los productos plaguicidas. También en algunas empresas, digamos, prestan estas capacitaciones como un adicional a su servicio de distribución, ¿sí? Entonces, es necesario que el personal siempre, ojalá que siempre sepa identificar o siempre sepa reconocer cuáles son esos síntomas, digamos, generales que puede presentar una persona con intoxicación de plaguicidas. ¿Listos? Entonces, la persona, inmediatamente, si yo identifico que mi compañero tiene alguno de esos síntomas, es necesario acompañarlo a la suspensión de sus labores y de una vez brindarle los primeros auxilios y solicitar la asistencia médica. De igual manera, si yo soy el que me siento de esa manera, suspendo mi labor, me retiro, informo a mis compañeros, ¿sí? Para solicitar la atención médica. ¿Listo? O según el protocolo que tenga establecido la empresa como tal. ¿Vale? Normas generales en caso de una intoxicación por plaguicidas son, digamos, son generales, porque estas no, frente a una emergencia, todas las, digamos que muchas situaciones, si nosotros lo sabemos, que una cosa, digamos, es lo que está escrito o lo que se dice frente a la reacción en el caso de suceder el evento, ¿sí? Sin embargo, pues se procura siempre, ojalá que primero se evite el pánico, ¿listo? Evitar el pánico, yo a veces me refiero, es que las personas a veces no entran en pánico ni el intoxicado, sino las personas que están a su alrededor. Esto lo que genera es más angustia en la persona que puede haber estado intoxicada. Y una persona al entrar en angustia, al entrar en un estado de nerviosismo, de hecho, genera a veces muchos más latidos o aumenta su ritmo circulatorio, lo cual haría que incrementara pues la posibilidad de que el plaguicida se distribuyera más rápido a través del sistema circulatorio como nosotros lo vimos, ¿no? Al estar en ese estado de shock, que a veces es generado por los mismos compañeros. Entonces, lo primero es que nosotros, si estamos prestando los primeros auxilios a una persona que puede estar intoxicada, pues es mantener siempre la calma para que nuestro compañero entre en calma, ¿listo? Evaluar completamente a la víctima. Esto significa que es estar mirando rápidamente su estado de conciencia, ¿cierto? Su, sus ojos, ¿cierto? Sus pupilas, bueno, digamos, su movilidad. Es una forma que uno puede estar, digamos, ayudándolo de manera de primeros auxilios, ¿no? Tranquilizar al intoxicado y a la familia si está presente. Recuérdelo muy bien. La idea es mantenerla a la persona en calma para evitar que se complique a nivel fisiológico, por decirlo así. Retirar a las personas curiosas. Hay personas a veces que en una eventualidad pues no le aportan mucho, ¿sí? Y lo que me van a generar es los anteriores, me ayudan o hacen que la persona entre en pánico, listo, y entorpecen a veces la movilidad, ¿sí? Entonces, retirar a los curiosos. No perder el tiempo, es decir, rápidamente ejecutar los planes de las actividades y plan de primeros auxilios que se tenga contemplado, ¿sí? Y rápidamente a la par que las anteriores normas, digamos, ya se tuvo que haber contactado con el servicio médico de emergencias que la empresa tenga estipulado para tal fin. ¿Listo? No hace pronóstico ni comentario. Recuerden que nosotros no somos médicos, no somos paramédicos, no somos enfermeros, entonces nosotros no podemos determinar cuál es digamos, cuál es el pronóstico, qué es lo que le va a pasar al paciente, no.
nosotros debemos evitar hacer eso, porque hacer esto nos lleva, iría en contra las anteriores normas, contra la 1, contra la 2, contra la 3, ¿sí? Entonces es mejor no realizar ningún tipo de pronóstico. Tampoco dar al intoxicado bebidas alcohólicas o estimulantes, leche, aceite ni bebidas caseras, ¿sí? A veces se cae en el error, por esto es básicamente porque nosotros al tratar de hacer este procedimiento podemos agravar la condición de la víctima si de pronto la víctima pues no tiene la capacidad de entre comillas, de tragar, ¿sí? Lo que vamos a inducir es de pronto un ahogamiento y tratamos de forzar a la persona a que beba otro tipo de sustancia. No dar de beber a una persona inconsciente, sobre todo, o con trastornos en su estado de conciencia, ya que puede ahogarse. ¿Sí? Muchas veces en una intoxicación, mientras llega el servicio médico, la persona puede convulsionar. ¿Sí? La convulsión son movimientos involuntarios de todo el cuerpo, ¿vale? En estos movimientos incluye también los movimientos involuntarios del proceso de su boca, ¿sí? Entonces nosotros si forzamos a la persona, pues ahí lo que podemos es generar que la garganta se cierre y que se ahogue. Entonces, también hay que procurar eso. Y sobre todo si está inconsciente tampoco, ¿vale? Pero sin embargo, ¿vale? Estas que yo les alcanzo esto que les estoy enviando a ustedes son recomendaciones generales, ¿listo? Estas recomendaciones generales no suplen, ojo, los protocolos establecidos para tal fin por la empresa, porque puede de pronto que de esos que yo les digo a ustedes, o ustedes me van a decir, pero la empresa aquí nunca nos ha dicho que hagamos eso, ¿sí? O aquí en la empresa no está condicionado que se haga eso, no, ¿listo? Puede que no, o, bueno, sí, varias de esas son las mismas que la empresa, la ARL, los de seguridad y salud en trabajo nos dicen, ahí hay varias de las que nos dice el instructor, sí, claro, pueden haber varias, como pueden que no hayan unas de estas, porque la idea es que cada empresa tenga sus protocolos de atención, ¿listo? Entonces recuerden muy bien siempre estar atento a las recomendaciones generales que la empresa tenga establecidas para tratar o para actuar en caso de una emergencia de esta naturaleza. ¿Listos? Estas, como yo les invito, son generales. Si ustedes se dan cuenta, son generales. Son muy generales. Pero que complementan muy bien cualquier otro protocolo que totalmente es bien recibido. ¿Listo? Evaluación de la víctima. Recuerden que nosotros no somos no vamos a suplir ningún servicio médico ni de enfermería. Lo que nosotros vamos a hacer es una primera respuesta, ¿vale? Para garantizar que digamos que el evento de intoxicación no pase a mayores. ¿Listos? Por eso es importante que se haga una evaluación completa pero rápida del intoxicado. Nosotros tampoco nos podemos tomar mucho el tiempo. Hay muchas señales que nosotros podemos ver a simple vista sin ser personal médico. ¿Sí? Nosotros podemos, por ejemplo, verificar si la persona está respirando, si se ha contaminado los ojos, es decir, si los ojos están rojos o tienen la coloración normal que, digamos, que presentan esa normalidad que nosotros conocemos en los ojos, ¿cierto? O si tiene algún tipo de heridas. ¿Por qué heridas? Porque si de pronto fue una intoxicación por contacto y si tenía una herida abierta, pues también hay que prestarle atención. Recuerden que a través de la piel y a través de heridas abiertas, la posibilidad de intoxicación aumenta, ¿sí? Entonces hay que verificar también esto. Prioridades, ¿sí? En la prestación de los primeros auxilios existen dos prioridades. Primero, verificar y mantener la respiración del paciente. Es decir, esto es lo primero que a usted le van a decir si se comunica con una línea de emergencias. Por favor, esté verificando que el paciente esté respirando. ¿Listo? En algunos equipos o algunos elementos de emergencias que tienen las empresas, algunos, yo no estoy diciendo que todas las empresas tienen algunos elementos que me ayudan con esto. Entonces tienen unas especies de respiradores, ¿cierto? Mascarillas. La segunda prioridad es lavar los ojos si se han contaminado, ¿vale? Esto porque a nivel de plaguicidas es una exposición muy habitual y a través de los ojos también es un ingreso directo y muy rápido, recuérdelo muy bien, de la sustancia plaguicida a nuestro cuerpo. Entonces, dos prioridades, verificar la respiración del paciente y dos, lavar los ojos si se han contaminado, ¿vale? ¿Cómo vamos a verificar la respiración del paciente, del compañero, ¿cierto? Que sufrió un caso de intoxicación por plaguicidas, debe tenerse en cuenta
que si una persona deja de respirar por algunos minutos puede sufrir daños en su cerebro. Por eso verificar la respiración es lo primero que siempre a nosotros nos van a decir cuando nos llamamos a una línea de emergencia, ¿sí? Siempre nos van a decir que por favor tratemos de mantener estable a la persona y que por favor estemos pendientes de su respiración. Cualquier, o sea, si cualquier poco tiempo, por decirlo así, que una persona deje de respirar, ese pequeño tiempo que le dejó de entrar aire, oxígeno pues al cuerpo, puede conllevar a unos daños cerebrales, en algunos casos irreversibles. También puede llevar a que la persona pierda ciertas capacidades, si es muy prolongado esta falta de oxígeno. Entonces, por lo tanto, la respiración es prioritaria, ¿cierto? La primera atención debe dirigirse a mantener la respiración con métodos como aflojar la ropa, ¿cierto? Prendas que estén incomodando, por ejemplo, si tiene el overol, si tiene el impermeable, tratar de zafar de todo esto para que el pecho tenga una contracción, digamos, natural y se le facilite. Mire, verificar la boca si tiene algún objeto que pudiera tener, ¿cierto? Que pueda impedir su respiración, un chip, no sé, algún otro objeto. Inclinar hacia atrás la cabeza del afectado, verificar que el pecho presente los movimientos normales de alguien que aún respira. Si no respira, hacer la maniobra de respiración boca a boca, ¿vale? Segundo, lavar los ojos si se han contaminado, es la otra respuesta que a nivel de primeros auxilios uno tiene que hacer si hay intoxicación por plaguicidas. Si el paciente está respirando, luego vamos a examinar sus ojos y verificar que no se han contaminado. ¿Listo? Recordemos que los plaguicidas, parte de esa absorción de estas sustancias, es más rápida a través de las vías, de las vías oculares, ¿sí? Algunos plaguicidas de igual manera son corrosivos, entonces pueden afectar directamente la capacidad o la funcionalidad de nuestro ojo, es decir, perder la visión, ya sea de manera temporal, ¿sí? O de manera momentánea. Entonces también es necesario retirar esa sustancia o esa posible sustancia de los ojos. ¿Listo? Para esos lavados, los protocolos dicen que la persona se debe colocar de lado, ¿cierto? Y lavar el ojo contaminado con un agua limpia 15 a 10 a 15 minutos. Evitando, ¿por qué de medio lado? Para evitar que el agua le corra y me ingrese a la boca, porque si tiene sustancia plaguicida y le hacemos un lavado, pues puede estar corriendo el riesgo de que esa agua que se le lave, ¿cierto? Si es un polvo, si es un líquido, pues ingrese a la boca, entonces no estaríamos haciendo mucho, ¿no? Hay que abrir y retirar con cuidado los ojos. Lógicamente la persona tiene que tener también las manos limpias y con abundante agua eh, hacerle la limpieza al ojo. ¿Listo? Una vez lavado se cubre con una gasa o un pañuelo limpio. Y se espera la atención médica, ojalá. Una vez realizados los dos pasos anteriores, es decir, la verificación de la respiración y el lavado de los ojos de la persona que en este momento está intoxicada por plaguicida, lo primero hay que tener en cuenta una información que es muy crucial, muy fundamental para cuando la atención médica llegue. Lo primero, ¿cuál fue la vía de intoxicación? Habría que identificar rápidamente, por eso es necesario saber qué estaba haciendo la persona, a qué labor la habían asignado, dónde estaba la persona, ¿cierto? Por eso, de esa manera, nosotros podemos identificar cuál pudo haber sido la vía de intoxicación, si fue la piel, los ojos, si fue que inhaló, fue por ingestión, ¿sí? Eso permite establecer los primeros auxilios a aplicar, ¿sí me entienden? Por ejemplo, si fue por los ojos, ¿sí? Por algún polvo o alguna aplicación que estaba haciendo, pues nosotros sabemos que tenemos que hacer rápidamente el lavado. Si fue por la piel, pues lógicamente también tenemos que eh, eh, generar el lavado, ¿no? El lavado de la piel, lo mismo por inhalación. Rápidamente verificar la respiración y ayudarle en dado caso. Entonces, por eso es importante conocer la vía de intoxicación. ¿Cuál plaguicida o plaguicida se estaba manejando el intoxicado? Fundamental esto. Permite determinar y ayudar para que el tratamiento médico sea más preciso. Entonces es necesario siempre, en este caso los servicios médicos a veces piden que se lleve la etiqueta del plaguicida o en su defecto una foto, en este momento que es más fácil, de la sustancia que la persona se sabe que estaba manipulando y que fue la causante de esa situación de intoxicación. ¿Listos? Intoxicación por la piel. Lógicamente,
hay que retirar al afectado del sitio de trabajo, tenemos que retirar todas las prendas y accesorios que esté portando, lavar con agua y jabón a la persona o limpiar con un paño, esponja, trapo limpio, si no se cuenta con agua o con jabón. ¿Listo? Luego debe secarse y vestir con ropa limpia mientras llega la atención o transporte médico si se requiere. ¿Vale? Fundamental intoxicación por la piel, retirar ropa, lavado del área, ropa limpia y esperar la atención o el transporte. Intoxicación por inhalación, retirar al intoxicado del lugar de trabajo y llevarlo a un lugar aireado. Aflojar la ropa para facilitar la respiración. Por inhalación, recuérdelo bien. Entonces, retirarlo rápidamente del lugar donde se encuentra, ir a un lugar ventilado, ¿sí? Y verificar rápidamente su respiración. Por ingestión, no es muy usual la intoxicación por ingestión. Ingestión es decir que el plaguicida o la sustancia entre directamente por la vía de la boca. No sé si me hago entender. No es muy usual, o sea, no es muy usual en entornos ocupacionales, ¿sí? Esto es más usual, digamos, si la persona es consciente de lo que está realizando y tiene otro tipo de finalidad. No quiero profundizar un poco más en eso, pero desde el punto de vista ocupacional no es muy usual, pero si se llegase a presentar, ¿cierto? De una se tiene que, no, o sea, se tiene que llamar lógicamente el servicio de urgencias. Hay que verificar rápidamente la etiqueta del producto para poder ayudar a establecer el tratamiento. Ustedes bien han visto, bueno, como vamos a ver la actividad de hoy, cada plaguicida tiene unas actividades de primeros auxilios que se deben realizar si hay intoxicación por la manipulación del mismo. ¿Listo? Si hay ingestión, se debe inducir al vómito. Ojo, si la etiqueta lo indica. No obstante, se debe tener cuidado que la persona no se ahogue, porque es uno de los problemas cuando se induce al vómito es que la misma persona a veces broncoaspira, es decir, ingresa o se ahoga más bien con esos mismos fluidos. ¿Listo? Entonces agravamos el problema. ¿Sí? Inducir al vómito no se debe hacer con personas inconscientes, lógicamente, o semi-inconscientes, si la persona está convulsionando. Es importante acatar y estar actualizado con los protocolos establecidos por parte de la empresa para que este caso de emergencias, cualquier acción que se realiza, no reemplaza. Bueno, es importante acatar y estar actualizado con los protocolos establecidos por parte de la empresa. ¿Listos? Para que en estos casos de emergencia, ¿vale? Eso es lo importante. ¿Listos? Por eso en estos cursos de plaguicidas se deja un espacio para siempre recordar que nosotros como trabajadores también, digamos, tenemos que estar en la capacidad de cierta manera de responder. Ojo, como lo dice ahí, cualquier acción que nosotros realicemos dentro de esos primeros auxilios no va a reemplazar la actuación médica. ¿Listo? No va a reemplazar la intervención de un personal calificado, pero sí con esas pequeñas acciones que nosotros podemos hacer, podemos contribuir a que la persona que se haya intoxicado, pues su pronóstico sea más favorable en caso de que sea trasladado a un servicio médico. ¿Listos? Nuevamente les aclaro, esas atenciones no responden a la acción de las personas calificadas de salud. ¿Listos? ¿Vale? Repasar los protocolos que tiene la empresa establecidos, ¿vale? O los que nos han capacitado, y también tener en cuenta la información de la etiqueta para atender esas posibles casos de intoxicación si se presentan en nuestro entorno laboral. ¿Listos? Eso por una parte de los primeros auxilios. Cuando hay intoxicación por exposición del plaguicida, ¿vale? Bueno. Miramos ahora la segunda parte de nuestra sesión de hoy, que son ya los derrames. Estos ya son otras emergencias, pero estas ya son asociadas a cuando la sustancia plaguicida sale de su contenedor, de su recipiente, de su empaque y queda expuesta al medio ambiente. ¿Listos? Que son muy habituales estas situaciones, son, digamos que en el entorno en el cual está, por ejemplo, este grupo, ¿sí? No es que los conozca, pero pues digamos ya estadísticamente se presentan más situaciones de estas que por intoxicación, ¿sí?
Diferente a si este curso de manejo racional de plaguicidas fuera dirigido a productores o empresas donde hacen aplicación. Digamos que ahí ya las emergencias son más asociadas a intoxicación, porque ahí sí tienen una exposición más alta, ¿no? Porque ahí sí están aplicando el producto y lo están abriendo. En nuestro caso, en nuestro caso, de este curso como tal, la exposición de nosotros es, digamos, nosotros no abrimos productos, ¿cierto? No abrimos paquetes, no dosificamos, no mezclamos en los almacenes, ¿sí? Pues eso es lo que se espera, ¿sí? Por eso este tipo de situaciones no es tan de intoxicación, de pronto no es tan habitual como es este caso de los derrames. Estos sí son accidentes que pueden pasar o eventos que pueden pasar a nivel de almacén, de bodega, ¿cierto? Son, por ejemplo, los derrames. Son más frecuentemente en actividades de producción, almacenamiento y transporte. ¿Listo? Al igual que una intoxicación, un derrame también debe ser atendido de una manera rápida, pronta, ¿cierto? Ya que implica riesgos de intoxicaciones o de incendios, dependiendo de la naturaleza del plaguicida. Si el derrame es grande, digamos, si la cantidad de producto es considerable, pues es necesario llamar rápidamente a las autoridades, en este caso los bomberos, que son los que están capacitados para hacer el manejo de estas situaciones. ¿Listo? Si el derrame es pequeño, nosotros a través de una serie de prácticas podemos hacer atención y manejo de esa situación a nivel local. ¿Listo? Si vamos a optar por hacer ese manejo a nivel local, nosotros mismos, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Primero tenemos que colocarnos el equipo de protección completo, es decir, como si nosotros fuéramos a aplicar el producto plaguicida. Entonces, recuérdelo muy bien como lo vimos en la anterior sesión. Nuestra protección, nuestro overol, nuestro impermeable, nuestras botas, nuestros guantes, nuestra mascarilla, ¿cierto? Nuestra protección ocular. ¿Listos? Eso es lo primero que tenemos que portar nosotros. Segundo, hay que averiguar cuál fue el producto derramado, su toxicidad, inflamabilidad, etc. Si el derrame es parcial, por ejemplo, la filtración de un envase, es decir, un envase que se chitió, que se rajó, ¿cierto? Pues hay que colocar el recipiente con el punto de filtración en lo alto para que ya no se riegue más. ¿Listo? Si el producto es inflamable, inflamable es decir que está sujeto a que pueda generar alguna explosión, ¿sí? Con algún tipo de contacto eléctrico, por ejemplo, con la estática que a veces se forma, con el roce de nuestras prendas, ¿sí? Con alguna sustancia, eso puede ser un detonante si el producto es inflamable, ¿sí? Entonces, si sabemos que el producto tiene riesgo de ser inflamable, entonces tener a la mano el extintor respectivo. ¿Listos? No echar agua sobre el producto derramado. Esto empeora la situación. El agua a veces activa el ingrediente de nuestro plaguicida y hace que sea, pues que la reacción sea más, que aumente el riesgo de intoxicación para las personas que están atendiendo la emergencia o las personas que estén por ahí cerca. ¿Listo? Entonces no apliquemos agua. Lo que nos dice es cubrir los líquidos derramados por un material absorbente. Recuerden ustedes que en una de las sesiones verificábamos que se debe tener o contar con un kit cuando hablábamos lo del almacenamiento. ¿Sí recuerdan de plaguicidas que había que contarse con un kit antiderrames, no sino un kit para atender la emergencia? ¿Sí? Que nosotros decíamos que estaba compuesto por sustancias o materiales absorbentes como arena, como cal, acerrín, como tierra. ¿Sí? Esto lo que tiene la propiedad es que si, por ejemplo, es un líquido, lo que hace es que va a aglomerar ese líquido, ¿sí? Y va a facilitar, va a pasar, vamos a poder transformar, por decirlo así, ese plaguicida líquido en una forma sólida que ya es más fácil recoger con nuestra pala, nuestra escoba, o nuestro recogedor y embolsarlo, ¿cierto? Aplicamos el material absorbente primero en los bordes, es decir, para que eh, para que la mancha, es decir, para que el plaguicida derramado no siga expandiéndose. Entonces lo frenamos, lo bordeamos con la cal, con el material absorbente y luego sí empezamos a cubrir el centro. ¿Listo? Es decir, primero hacemos como una contención alrededor del charco. ¿Listo? Y luego sí empezamos a llenar el centro para facilitar la absorción del material y eh, luego sí su recolección. La cal dicen que es muy favorable, ¿cierto? Porque además de absorber, también degrada muchos plaguicidas, digamos a nivel químico, ¿cierto? Genera una reacción que neutraliza un poco el plaguicida.
Eh, una vez hicimos la aplicación, bueno, ahí están unas imágenes, no sé si alcanzan a ver en el dispositivo en el que me estén atendiendo la clase. Una vez, digamos, hayan aplicado el material absorbente sobre el líquido o plaguicida líquido derramado, ¿cierto? Esperamos a que se absorba completamente, ¿sí? Y ahí verificamos si es necesario agregarle más material absorbente o si ya empezar a hacer la labor de recolección, ¿sí? Mírenlo ahí cómo está ahí. Entonces, con la recolección, pues empezamos con la pala, con el recogedor y con la escoba, recuerden ustedes, empezamos a hacer la remoción y empezar a depositarlo en las bolsas, ¿vale? Si digamos el plaguicida o el derrame de la sustancia es una sustancia de formulación sólida, como granulados, como polvos, esta se puede recuperar la mayor parte del producto derramado, pues para utilizarlo. Ah, bueno, pero aquí lo digo para utilizarlo, es en este caso si es a nivel de un almacenamiento en la bodega de una granja, de un vivero, de una finca donde utilicen el plaguicida para aplicarlo, ¿no? Si, digamos, se regó, se cayó al suelo y es sólido, son gránulos, son polvos, y si vemos que no se expuso a una mayor contaminación, en ese nivel, ojo, a nivel de finca, a nivel de productor, el productor sí puede nuevamente recogerlo con cuidado, lógicamente, con los CPP, y nuevamente guardarlo en el recipiente para aplicarlo después, ¿vale? En nivel de bodega, no sé la verdad cómo sea el protocolo, si pasa un evento de esos en una bodega de un almacén, ¿cuál es el protocolo si se rompe una bolsa, si se rompe de un sólido, ¿no? Ojo, de un granulado, de un polvo, no sé cómo es el protocolo, la verdad, o sea, no sé cómo lo tienen establecido, por ejemplo, la empresa de ustedes, si ese producto lo reempacan y se lo devuelven al, al distribuidor o, la verdad ahí no les conozco un poco cuál sea la información que tengan ustedes o el proceso que hacen ustedes si en la bodega se les rompe un empaque. Ahí sí, digamos que si alguno me puede explicar, está escuchando, me sirve mucho la información. Porque a nivel de finca productor, el productor puede usarlo nuevamente, ¿sí? Porque, pues, digamos, él lo va a aplicar nuevamente, sino que a nivel de almacén, pues eso sí, no sé cuál sea la directriz que tenga en este caso el almacén con un producto de esos. ¿Listo? Si alguno tiene ahí la información, me la puede compartir aquí en la sesión. ¿Listos? Una vez que nosotros tengamos ese material recolectado, por ejemplo, miren en la imagen, es un derrame de un producto sólido que ya está aglomerado con la sustancia absorbente, con el material absorbente, se debe marcar con bueno, lo metemos en la bolsa o en el recipiente que tenga tapa, ¿cierto? Y se debe marcar con el nombre del producto derramado y la etiqueta del envase roto. ¿Listo? Sobre el producto que no se puede recoger, se riega material absorbente húmedo como a servir, el cual se mueve varias veces en distintas direcciones con ayuda de una escoba hasta limpiar completamente. ¿Vale? Luego recogemos el material absorbente con la ayuda de una escoba y una pala y lo colocamos en la bolsa plástica, la cual se debe depositar en una canica con tapa para su posterior disposición. Después, lo ideal es que se descontamine el piso con una solución descontaminante. ¿Sí? Generalmente, bueno, lo que recomiendan es una aplicación de soda cáustica y detergente, ¿sí? En proporción de 1 litro de agua, ¿listo? 250 gramos de soda cáustica, 30 gramos o centímetros cúbicos de detergente, ¿sí? Acá se dice que esa solución que les indico ahí, más o menos en litros, esa solución alcanza para descontaminar 1 metro cuadrado. Entonces habría que hacer más o menos las proporciones para descontaminar de acuerdo al tamaño del derrame. ¿Listos? Si ha habido salpicaduras que hayan podido contaminar otros envases, que es por ejemplo en condiciones de almacenamiento, ¿sí? Pues hay que verificar los otros. Primero hay que verificar que solamente cuántos más están rotos, ¿listo? Si no, hay que cogerlos y limpiarlos con un trapo o una estopa de algodón y limpiarlas con una solución de cloro al 5% en agua, es decir, 5 centímetros de cloro en 1 litro de solución. Humedecemos el trapo, limpiamos los frasquitos que por ahí se hayan salpicado
con el plaguicida derramado. ¿Listo? Al terminar se deben lavar los elementos de protección utilizados, los elementos de limpieza que se impregnan con plaguicidas como escobas, cepillos, trapos, estopa. Esos mismos se descartan junto con los restos del derrame. O sea, es decir, ya no lo podríamos utilizar nuevamente. Hay que comprar nuevamente otra nueva escoba, otro cepillo, otros trapos. ¿Listos? Nuevamente, yo les recuerdo, ojo, lo que les acabo de mencionar es un procedimiento general, ¿sí? Es lo que a nivel general, pues, tanto las empresas plaguicidas, ¿sí? Las empresas que producen el producto, pues producen la sustancia, como eh, las empresas, digamos, que generan estos o que atienden este tipo de emergencias, ¿sí? Son los protocolos ya generales que dice, por lo menos usted debe atender un derrame de esa manera. ¿Listo? Sin embargo, esto que les acabo de mencionar no va a reemplazar el protocolo que la empresa donde ustedes laboran tenga establecido para sus fines. ¿Listo? Eh, sí, yo lo recuerdo por si de pronto hay alguna persona, porque como les indico, las emergencias uno a veces no sabe cómo reaccionar, entonces pues hay que tener unos lineamientos generales, ¿sí? Entonces nuevamente la invitación es actualizarse y verificar los protocolos que la empresa tenga, ¿sí? O que les hayan compartido, que les hayan indicado para atender una eventualidad como un derrame, ¿listo? Yo acá les doy unas generalidades sobre lo que a nivel general pues uno encuentra y que pues ha sido informado por las mismas empresas, ¿no? Mismas empresas de plaquerías. Como que lo básico que ustedes deben hacer es eso. ¿Listos? Y por último, las situaciones derivadas a incendios. ¿Listo? Eh, el incendio, digamos que a nivel de exposición a plaguicidas, bueno, en términos de infraestructuras y digamos, ya de daño ambiental es uno de los eventos más graves, ¿no? No tan grave como la intoxicación de una persona, ¿sí? Digamos que eso es otra ocurrencia. Pero a nivel, digamos, de instalaciones de infraestructuras, un incendio sí, lógicamente, no solamente por causa de plaguicidas, cualquier emergencia, usted lo sabe muy bien, que un incendio es muy grave, ¿sí? Porque cuando ocurre por plaguicidas, digamos que aumenta la gravedad porque a veces los plaguicidas pueden generar humos, gases o vapores tóxicos, ¿sí? Lo que va a hacer es que va a dispersar o aumentar el riesgo de contaminación y exposición tanto en el medio ambiente como a las personas que estén por ahí cerca. Es decir, es una forma en que se puede dispersar un problema y puede aumentar el riesgo de exposición para las personas que estén ahí cerca. Entonces, a nivel de emergencia, el incendio es grave. Además, también el riesgo no termina una vez que ha sido apagado el fuego, ¿sí? Ya que a veces los plaguicidas procedentes de envases rotos o quemados, ¿sí? Porque lo primero que se hace para atender una emergencia derivada de un incendio es, pues, la práctica habitual es con agua, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, pero recordemos que muchas veces el agua va a activar esos sustancias plaguicidas, ¿cierto? Entonces, al activar el agua, el plaguicida, ¿sí? Vamos a generar un lavado. Entonces, todo ese agua con plaguicida, ¿sí? Que fue utilizado para contener un incendio, pues también me genera un potencial riesgo ambiental, porque toda esa agua tiene que salir por algún lado, ¿cierto? Entonces, generalmente, eh, eh, lo que vamos a tener es un problema ahí de contaminación por plaguicidas, digamos, un problema ahí como colateral, ¿sí? Problema adicional, ¿cierto? Por ello es primordial tomar todas las precauciones necesarias para evitarlas, señaladas en el capítulo sobre el almacenamiento del decreto 1843. Mira, ahí dice, en el decreto 1843, en el artículo 55 dice, de las medidas contra incendio, cuando se almacenen productos que contengan sustancias inflamables, bajo responsabilidad del empresario, deberá disponerse de los equipos y elementos contra incendio y avisar por escrito. Bueno, por escrito ahí lo decía porque recordemos el momento del decreto, ¿no? Aquí ya hay otras formas de avisar, ¿no? Al cuerpo de bomberos de la localidad o al organismo o autoridad competente respectivo sobre su existencia, con el fin de que estos tomen las medidas necesarias para prevenir el riesgo. ¿Listo?
Esto hace referencia al permiso de bomberos que llaman, ¿no? ¿Sí? Es necesaria la inspección de bomberos, la inspección habitual de bomberos, cuando se almacenan sustancias plaguicidas. Ellos son los que van a determinar cuáles son las medidas necesarias para prevenir el riesgo de, en este caso, de incendios. ¿Listo? Entonces ellos verifican ciertas cositas, ¿sí? Hacen la visita habitual y dan el permiso, ¿cierto? De bomberos. ¿Cuáles son las recomendaciones de incendios generales que muchas veces los cuerpos de bomberos, defensa civil, bueno, nos dan a nivel general? Primero, un momento en que se presente un incendio, dar inmediatamente la alarma. Dos, llamar o hacer llamado rápidamente a los bomberos. Si el fuego es incipiente, es decir, si nosotros vemos que la conflagración pues, es mínima, nosotros podemos hacer la primera atención directamente si estamos capacitados a través del uso del extintor. ¿Listo? Y si vemos que efectivamente con el extintor podemos controlarlo, ¿no? Porque si vemos que ya el incendio, de pronto nosotros vemos y analizamos de manera lógica que no se puede atender con un extintor, pues es mejor dejarlo, retirarlos y dejar eso a mano de las autoridades. ¿Listo? Pero si nosotros vemos que efectivamente pues la llama es controlable con la capacidad de un extintor, pues nosotros podemos hacer atención inmediata ahí. Lo otro sería evacuar todas las personas que no van a participar en la extinción. Cualquier persona que no vaya a intervenir o vaya a colaborar en esa primera respuesta, pues es necesario que desaloje rápidamente. Digamos que si el incendio ya no es controlable, es decir, ya las llamas han alcanzado ciertos tamaños, han acaparado cierta proporción de las áreas de nuestras instalaciones, pues y recomendarles alejarnos rápidamente ese lugar, preferiblemente en contra de la dirección del viento. Recuerden que el viento es el que a la misma dirección es a donde va llevando las llamas, ¿listo? De igual manera, a esa misma dirección es a donde está empujando todos los humos, vapores tóxicos que podrían ser tóxicos, ¿listo? Entonces, en contra de la dirección del viento, ¿sí? Eh, Aquí esta recomendación, los bomberos deben usar equipos autónomos de respuesta. El agua de extinción debe usarse con moderación. Esto, digamos, ya es el manejo que los bomberos hacen, ¿no? Para evitar arrastres y generar menos desechos, ¿sí? Los mismos bomberos saben, o ellos, digamos, entre sus procedimientos, saben que para atender incendios por plaguicidas, ellos no utilizan el chorro habitual que nosotros vemos en las películas, bueno, en las noticias, que es el chorro directo de la manguera, sino ellos utilizan como otro tipo de boquillas, ¿sí? Que generan es una aspersión, ¿listo? En cuanto sea posible, debe construirse una barrera con tierra o arena para evitar la dispersión de agua o de extinción o líquidos inflamados, es decir, ir conteniendo la posible salida del líquido del agua que se está utilizando para apagar el incendio, evitar que esa agua salga a los alrededores del lugar donde se está incendiando. ¿Sí? Si hay residencias próximas a donde pueda llegar el humo o extenderse el incendio, pues es necesario avisar a los residentes para que cierren puertas y ventanas y evacúen el lugar, ¿no? Estos son los procedimientos, ¿no? Que muchas veces los bomberos los realizan en coordinación con las empresas, ¿vale? Acordonar el área y colocar señales de advertencias para prevenir la entrada de personal no autorizado, evitar diseminación de residuos por acción de lluvia o viento, haciendo muros de contención con tierra, humedeciendo los residuos secos o cubriéndolos con plásticos de material absorbente. Esto es una vez se haya controlado el incendio, rápidamente hay que generar barreras para evitar que el agua, pues nuevamente, como les he venido diciendo, evitar que el agua que se utilizó para apagar salga al exterior. Buscar la asesoría de expertos o del fabricante de los productos involucrados en el incendio para saber qué manejo se le puede dar a esos residuos. Informar a las autoridades locales para coordinar con ellas las operaciones de disposición de los desechos, ¿sí? ¿Cuáles son los desechos en este caso? Todo el material aglomerante que se haya utilizado para contener los derrames líquidos, para hacer la recolección de el agua que quedó residual, ¿cierto? Para contener, digamos, el material que quedó quemado, ¿cierto? Hay que coordinar entonces
con esas autoridades para saber cuál es esa disposición de sus desechos, que lógicamente se van a tratar como residuos de plaguicidas, como se trabaja un residuo, un envase. ¿Listo? Todo el personal que participe en las labores de limpieza debe estar provisto de equipo de protección, ¿sí? Debe prohibirse comer, beber o fumar en el área contaminada y al terminar las labores de limpieza se debe descontaminar cuidadosamente los EPPs, herramientas y vehículos que tengan. Nuevamente les hago una observación y les recuerdo que lo que les mencioné, que lo tomé básicamente de nuestro decreto, ¿sí? Son las formas en que a nivel general el mismo decreto nos dice que por lo menos las empresas junto con los organismos de atención deben realizar cuando se presente un incendio. ¿Sí? Es un procedimiento general para atender incendios en áreas de almacenamiento de sustancias de plaguicidas. Sin embargo, les recuerdo que, no obstante a esas recomendaciones generales, hay que verificar y atender las indicaciones determinadas por la empresa, por nuestra empresa, ¿sí? Que están establecidas para este tipo de incidentes. ¿Listo? Por eso se hace necesario que una vez realizados estos cursos o con la realización de estos cursos de actualización, el personal valide muchos de estos procedimientos. ¿Sí? Si bien es cierto que es necesario, o bueno, que a nivel de curso de manejo racional de plaguicidas conozcamos y formulaciones de plaguicidas, formulamos usan, leamos bien la etiqueta, también es necesario que las empresas, mediante la realización de estos cursos, pues le recuerden al personal, ¿cierto? ¿Cuáles son esas medidas de emergencia que deben realizar frente a una emergencia por la exposición a un plaguicida? ¿Sí? Entonces, eso también hace parte del manejo racional de los plaguicidas. Y es obligatorio que las personas y las empresas, pues, socialicen estos procedimientos a las personas que tienen contacto con este tipo de sustancias. ¿Listos? ¿Hasta ahí claros? Sí, señor. Sí, señor. Listos. Sí, señor. Ya para finalizar el día de hoy, nuestra actividad complementaria es la siguiente. ¿Sí? Eh, Ustedes ya han venido elaborando su listado, ¿cierto? Creo que ustedes tuvieron hasta, en la anterior sesión, ustedes alimentaron su, digamos, su cuadro, su matriz, bueno, o su trabajo, con los elementos de protección que se necesitaban para cada uno de los plaguicidas, ¿cierto? Que están trabajando, el cultivo en el cual están trabajando. ¿Listos? Hasta ahí van, hasta los elementos de protección personal. Ahora ya, ¿qué le van a sumar a su cuadro o a su investigación? ¿Listo? Súmele a cada uno de esos plaguicidas cuál es el protocolo en caso de intoxicación, ¿sí? Con ese producto, con ese plaguicida que ustedes están analizando. ¿Listo? Para cada uno de los que están analizando. Entonces, lo que tienen que hacer es verificar, entonces, en este caso, la información de la etiqueta, ahí donde dice primeros auxilios. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dice el fabricante de ese producto que la persona que se contamine o que se intoxique tiene que hacer? Entonces, van a registrar ese protocolo. ¿Listo? Para cada uno de los plaguicidas que están presentando. ¿Listo? Y de igual manera, esto sí ya es a nivel general. ¿Listo? Lo que yo les preguntaba a ustedes hace un momento. ¿Sí? Este protocolo de manejo en caso de derrame ya es a nivel general, a nivel de empresa. La información, qué es lo que ustedes saben que tienen que hacer en caso de que se presente un derrame de un plaguicida de formulación líquida o sólida a nivel de ustedes, de su entorno laboral. Entonces, regístrenme ahí. Esta sí ya no es para cada una de los productos que tengan, ¿no? Este, digamos, sí es a nivel general. ¿Qué es lo que ustedes saben qué es lo que ustedes saben que tienen que hacer si hay un derrame? ¿Qué tienen que hacer? Entonces me lo van a describir a nivel general. ¿Listos? Y como complemento a esa actividad, les voy a compartir un documento que se llama, bueno, van a verificar el decreto, ¿listo? El decreto 1843 en el capítulo 13, ¿sí? Y la presentación, van a ubicar el tema de emergencias, ¿listo? En el decreto 1843, ¿vale?
¿Quedó clara la actividad o hay alguna pregunta, compañeros? Quedó clara. Listo. Ya casi finalizamos nuestro curso, ¿listo? Recuerden que nuestro curso de esta semana tenemos un festivo atravesado, que es el jueves, ¿listo? La idea sería que mañana les daría la última sesión. Va a ser una sesión también así apenas como la de hoy, miren, un tema de 1 hora. Y ya con la indicación del día de mañana, ya mañana les voy a dar la orientación de cómo van a organizar y presentarme ese documento, ¿sí? Para yo tener ya los elementos y poder el viernes decirles o enviarles ya el resultado del proceso de evaluación, es decir, del viernes 8, decirles quiénes aprobaron y quiénes no aprobaron el curso, ¿listo? Y lo vamos a hacer con base a lo que acordamos en nuestra primera sesión, con base a esta actividad que estamos trabajando día a día. ¿Listos? Eh, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, aporte. Si no, entonces daríamos por finalizada esta sesión del día de hoy, 4 de agosto, agradeciéndole mucho a Javier, Alejandra, María Fernanda, a la comercializadora Suragro, que deben estar ahí conectados varios, ¿cierto? A Milena Cárdenas, a Miguel Ángel Morales, a Liliana Corredor, a Mónica Rubiano, y más está por ahí a Manuela, a Diana Chivagüe, a Santiago Buitrago, Lice Cominares, Juan Carlos Díaz, Ana Rojas, Derlicano y María Argüello, y también a las personas que pronto estaban conectadas y se desconectaron, ¿listo? Les agradezco entonces a todos mucho su participación, su constancia, su compromiso, su dedicación y espero entonces, si no hay ninguna novedad, compartirles la grabación en un momento y nos encontraríamos mañana ya casi que en nuestra última sesión sincrónica de este curso y, y listo, compañeros. Entonces, les agradezco entonces mucho su participación. Por aquí Manuel había respondido. Ok, listo. A todos, entonces, muchas gracias y que tengan un resto de jornada. Nos escuchamos mañana entonces a las 8 de la mañana. Si no hay ninguna novedad. Muchas Gracias. gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias, profe.